¿Cómo es posible que el rey más temido y respetado de su época, quien construyó una de las maravillas del mundo antiguo, acabara comiendo hierba como un animal? Esta no es una fábula ni un mito, es la historia real de Nabucodonosor, el hombre que lo tenía todo, pero perdió su razón en un abrir y cerrar de ojos. En este video, descubrirás los secretos que lo llevaron a esta aterradora transformación y cómo un solo sueño cambió el curso de su vida para siempre. Lo que verás hoy no es solo la historia de un rey arrogante que cayó en desgracia. Es una advertencia para todos nosotros, una historia que nos revela hasta qué punto puede llegar la soberbia y cómo, incluso el más poderoso, puede ser humillado en cuestión de segundos. Pero, ¿realmente Nabucodonosor perdió la cordura por simple locura o fue un castigo divino? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el destino de este rey te dejará impactado. Si te apasionan los relatos ocultos de la Biblia y quieres descubrir más secretos como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Lo que estás a punto de aprender hoy cambiará tu perspectiva de la historia de Nabucodonosor para siempre. Nabucodonosor era un rey incomparable en la historia de Babilonia y del mundo antiguo. Su nombre resonaba por todo el Medio Oriente como el gobernante que había transformado Babilonia en el epicentro del poder, la cultura y la riqueza. Este rey no solo era un genio militar, sino también un visionario constructor. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más magníficas del mundo, una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Los jardines colgantes, una maravilla que, según las leyendas, había sido construida para su esposa, la reina Amitis, quien extrañaba las montañas de su tierra natal, era solo uno de los muchos ejemplos de su grandeza. Este jardín era una mezcla perfecta entre naturaleza y tecnología, donde plantas de todo el mundo florecían en terrazas que parecían flotar en el aire. Sin embargo, Nabucodonosor no se conformaba solo con construir. Su ambición lo llevó a expandir su imperio por toda la región. Después de vencer a los egipcios en la famosa batalla de Carquemis, se convirtió en el soberano indiscutible de Mesopotamia, Siria, y gran parte del antiguo Israel. No solo conquistaba territorios, sino que los sometía bajo su dominio absoluto, consolidando un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Egipto. Pero cuanto más se expandía su reino, más crecía su ego. Creía firmemente que todo lo que había logrado era fruto de su habilidad y poder. El rey que una vez reconoció al Dios de Daniel en interpretaciones anteriores, ahora estaba sumido en una arrogancia que no dejaba espacio para la humildad. Estaba convencido de que su reino era indestructible, que su nombre sería recordado por toda la eternidad como el rey que había alcanzado el mayor esplendor en la historia de la humanidad. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía su desconexión con la realidad. Nabucodonosor empezó a olvidar que todo poder, por grande que sea, depende de Dios, la verdadera fuente de toda autoridad. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño tan perturbador que lo despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza. En su sueño, vio un árbol monumental, el árbol más alto y más fuerte que jamás había imaginado. Era tan grande que su copa tocaba el cielo y sus raíces se extendían por toda la tierra. Las aves del cielo hacían sus nidos en sus ramas, los animales del campo descansaban bajo su sombra y sus frutos alimentaban a todas las criaturas vivientes. Este árbol era la fuente de vida y estabilidad para todos los seres. Pero lo más inquietante del sueño no fue la magnitud del árbol, sino lo que sucedió después. Un ser celestial, un vigilante, descendió del cielo. Este vigilante, con una presencia imponente, levantó su mano, con una voz que resonó como un trueno, pronunció una orden: corten el árbol, derriben sus ramas, quiten sus hojas y esparzan sus frutos, pero dejen el tronco, atado con hierro y bronce, entre la hierba del campo. Su grandeza será arrancada, pero no destruida por completo. Nabucodonosor despertó empapado en sudor. Sabía que este sueño no era como los otros que había tenido en el pasado. Este sueño no solo era intenso, sino también una advertencia clara, un mensaje que no podía ser ignorado. El rey, que nunca había mostrado temor, ahora estaba profundamente preocupado. Convocó a todos los sabios, magos y astrólogos de su reino. Estos hombres, que habían servido durante años interpretando las señales y las estrellas, eran conocidos por su sabiduría, pero esta vez todos estaban desconcertados. Ninguno pudo dar una interpretación que calmara la mente del rey. Desesperado, Nabucodonosor recordó a Daniel, el profeta hebreo que anteriormente había interpretado sus sueños de manera precisa. Aunque Daniel era diferente de los otros sabios,
pues no basaba sus conocimientos en la magia o la astrología, sino en la revelación divina. Nabucodonosor confiaba en él. Daniel fue llamado a la corte, y cuando escuchó el relato del sueño, supo de inmediato que este era un mensaje de Dios, pero lo que tenía que decir no sería fácil de pronunciar. Cuando Daniel escuchó el sueño de Nabucodonosor, una profunda tristeza lo invadió. Este sueño no era una simple advertencia, era una sentencia divina. El gran árbol, que representaba la vida y el poder, estaba a punto de ser derribado, y el rey que lo encarnaba sufriría una caída monumental. Durante unos instantes, Daniel permaneció en silencio, reflexionando sobre cómo transmitir ese mensaje. Sabía que lo que estaba por decir cambiaría la vida de Nabucodonosor para siempre. Nabucodonosor, al notar el silencio de Daniel, lo instó a hablar. No temas, Daniel, dime lo que significa mi sueño, sea lo que sea. Daniel, con el corazón pesado, respondió: oh rey, el árbol que viste en tu sueño eres tú. Has crecido hasta alcanzar los cielos, y tu dominio se extiende por toda la tierra. Tu poder es inmenso, y todos los pueblos se refugian bajo tu sombra. Pero el vigilante que ordenó cortar el árbol es un mensajero del Dios Altísimo. Esto es lo que él ha decretado para ti. Serás apartado de los hombres y vivirás como una bestia en los campos. Comerás hierba como los bueyes, y te mojarás con el rocío del cielo. Tu mente será quitada y vivirás como un animal. Esto sucederá durante 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y que él da el poder a quien él quiere. El silencio llenó la sala. Nabucodonosor, aunque impresionado por la interpretación, no podía aceptar que algo así pudiera sucederle. Él, que había construido el imperio más poderoso del mundo, que había sometido naciones bajo su mando, no creía que pudiera ser despojado de su poder de esa manera. Aún así, Daniel lo instó a arrepentirse, a buscar la misericordia de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Pero el orgullo de Nabucodonosor era demasiado grande. Aunque las palabras de Daniel resonaban en su mente, no estaba dispuesto a humillarse ni a reconocer que había un poder más grande que el suyo. Un año después, la vida en Babilonia seguía su curso habitual. El esplendor de la ciudad, con sus templos dorados, sus inmensas murallas y sus jardines colgantes, seguía impresionando a todos los que la visitaban. Nabucodonosor, desde su palacio, contemplaba la ciudad que había creado, y su corazón se llenaba de orgullo. Mientras caminaba por las terrazas, admirando su obra, dijo para sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para la gloria de mi majestad? Apenas terminó de pronunciar esas palabras, una voz resonó desde los cielos: a ti, Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. En ese instante, todo cambió. El rey más poderoso del mundo perdió su razón. Sus pensamientos se volvieron confusos, y su mente, que alguna vez había sido brillante y estratégica, ahora estaba en caos. Fue expulsado de su palacio y llevado a los campos. Ya no era el rey invencible que gobernaba sobre las naciones, sino una sombra de lo que había sido. Nabucodonosor comenzó a vivir como un animal. Vagaba por los campos, comiendo hierba como los bueyes, durmiendo al aire libre, cubierto por el rocío del cielo. Su apariencia cambió drásticamente. Su cabello creció desmesuradamente, hasta parecerse a las plumas de un águila, y sus uñas se alargaron como las garras de un ave. La corte real, que alguna vez había temido y reverenciado a Nabucodonosor, ahora lo veía con asombro y pena. Nadie podía entender cómo el gran rey había caído en una locura tan profunda. Durante 7 largos años, Nabucodonosor vivió en la locura más absoluta. Ya no tenía ni un atisbo de su antiguo ser. Había sido completamente despojado de todo lo que alguna vez lo definió. El hombre que había sido el centro del poder en el mundo antiguo ahora era una bestia que vagaba sin rumbo. A lo largo de esos años, Nabucodonosor no solo sufrió un castigo físico, sino también un castigo espiritual. Su locura no era solo una pérdida de razón, era una lección de humildad y dependencia absoluta del Altísimo. Durante esos años de aislamiento, el antiguo rey se enfrentó a la realidad de su vulnerabilidad, de que su grandeza era efímera y que todo lo que había conseguido, en última instancia, no le pertenecía. Durante esos 7 años, Nabucodonosor se convirtió en un símbolo de la caída del orgullo. El hombre que alguna vez había sido temido y reverenciado en todo el mundo, ahora era irreconocible, reducido a una criatura que vivía entre los animales, que comía hierba y bebía agua de los arroyos. Su pueblo observaba con incredulidad cómo su rey, una vez glorioso, vagaba por los campos. Pero lo más sorprendente de todo es que, durante esos años, nadie se atrevió a tomar su lugar en el trono. Aunque Nabucodonosor había perdido la razón, su reino permaneció intacto,
como si el destino estuviera esperando su restauración. El reino de Babilonia, bajo la administración de sus consejeros, continuó prosperando, pero había una sensación de incertidumbre. ¿Volvería el rey alguna vez a su antiguo estado? ¿O estaba condenado a vagar como una bestia hasta el fin de sus días? La corte real mantenía la esperanza de que Nabucodonosor, de alguna manera, recuperaría su cordura, pero nadie sabía cuándo sucedería o si alguna vez sucedería. A lo largo de esos 7 años, Nabucodonosor comenzó a experimentar una transformación interior. Aunque vivía como un animal, su espíritu comenzaba a reconocer lo que había perdido. Las palabras de Daniel, la advertencia del sueño, comenzaron a resonar en su mente. Poco a poco, la soberbia que había definido su vida se desvanecía, y en su lugar, empezaba a surgir una comprensión de su verdadera posición en el mundo. Ya no era el rey todopoderoso que creía ser. Todo lo que había tenido, todo lo que había construido, le había sido dado por un poder mucho mayor que el suyo. Finalmente, después de 7 largos años, sucedió algo extraordinario. Un día, mientras Nabucodonosor vagaba por los campos, algo en su interior cambió. Levantó sus ojos al cielo, un gesto que nunca antes había hecho. En ese momento de rendición y humildad, su razón le fue devuelta. Fue como si una cortina se hubiera levantado de su mente, permitiéndole ver con claridad por primera vez en años. En ese instante, Nabucodonosor entendió lo que durante tanto tiempo se había negado a aceptar, que su poder, su gloria y su reino no eran fruto de su propio esfuerzo, sino un regalo del Dios Altísimo. Con lágrimas en los ojos, Nabucodonosor proclamó: «Alabo y exalto al Rey de los cielos, porque todo lo que él hace es justo y sus caminos son rectos. Él puede humillar a los que andan con soberbia». En ese momento, Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y con esa declaración, su vida fue restaurada. Nabucodonosor regresó a su palacio y para sorpresa de todos, su reino le fue devuelto. Su pueblo, que había vivido años de incertidumbre, lo recibió con asombro y reverencia. Pero Nabucodonosor ya no era el mismo rey que había sido antes. Ahora gobernaba con una nueva humildad, sabiendo que todo lo que tenía era temporal, y que en cualquier momento podía ser quitado si olvidaba nuevamente quién era el verdadero soberano. Emitió un decreto que fue enviado a todas las naciones bajo su dominio, proclamando la grandeza del Dios de Daniel. En su decreto, Nabucodonosor confesó cómo había sido humillado, y cómo Dios le había devuelto su razón y su reino. Yo, Nabucodonosor, testifico que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que él da poder a quien él quiere. El Nabucodonosor que vivió después de su restauración fue un hombre completamente transformado. Ya no buscaba la gloria para sí mismo, sino que dedicó el resto de su vida a glorificar al Dios de los cielos. Bajo su nuevo liderazgo, Babilonia continuó prosperando, pero con un enfoque diferente. La arrogancia que había caracterizado a su reino fue reemplazada por un gobierno más justo y piadoso. Nabucodonosor se convirtió en un testigo viviente del poder transformador de Dios, y su historia fue contada por generaciones como un recordatorio de lo que puede suceder cuando el orgullo toma el control de un corazón. Nabucodonosor murió años después, dejando un legado de grandeza, pero también una lección imborrable sobre la humildad y el reconocimiento del verdadero poder. Su historia sigue siendo, hasta el día de hoy, una advertencia para todos aquellos que se dejan consumir por la soberbia, porque, al final, todos los reinos, sin importar cuán grandes sean, están bajo el control del Altísimo, y él puede levantar o derribar a quien desee. Esta es la increíble historia de Nabucodonosor, el rey que lo perdió todo solo para encontrar lo que realmente importaba. Pero esta no es la única historia de transformación y redención en la Biblia. Si quieres conocer otra historia fascinante sobre un rey que, a pesar de tener todo el conocimiento del mundo, también enfrentó el desafío de su vida, te invito a ver nuestro próximo video sobre Salomón, el rey más sabio de todos los tiempos. Suscríbete, porque lo que descubrirás sobre su vida te dejará sin palabras.